Primera es que la interpretación es una función inherente a la labor de todo operador del derecho, es decir, inherente a la labor del operador de las normas jurídicas. Esa es una cita, si se dan cuenta, está entre comillas, una cita textual del Tribunal Constitucional. Como les indicaba en la primera sesión, en una sociedad democrática como la nuestra, el universo de intérpretes es bastante diverso. La interpretación no es propia solo de los jueces o de los magistrados del Poder Judicial, de los magistrados del Tribunal Constitucional o del jurado, sino que todos hacemos una labor de interpretación. Posiblemente lo que cambia es la intensidad, la rigor, la vinculatoriedad, en todo caso, de los resultados o de las posiciones interpretativas que se den en el camino, ¿no? Tenemos interpretaciones que dan las personas que se dedican, por ejemplo, a la dogmática, al estudio, a escribir, a generar doctrina. Tenemos la interpretación que realizan los abogados, que obviamente cada uno va jalando agua para su molino, en una posición distinta, y tenemos la posición que pueda tener también interpretativa, lo que en doctrina se conoce como la interpretación oficial, la que realizan, por ejemplo, todos los funcionarios o servidores del Estado. En doctrina también se reconoce lo que es la interpretación auténtica. Ustedes, imagino que cuando hablo de interpretación auténtica, les recordarán de esta ley de interpretación auténtica, ¿no?, que se dio en la década del 90, que de algún modo es el propio legislador quien establece cuál es el sentido interpretativo de la norma, y que fue cuestionada a nivel del Tribunal Constitucional y que mereció la destitución en ese momento de algunos magistrados del Tribunal Constitucional. Y tenemos la interpretación que realiza el juez propiamente dicho, que es una interpretación no solamente en abstracto como realizan los dogmáticos, ¿no?, sino que va ligada a la interpretación de la norma a la aplicación del caso concreto. Entonces ahí hay dos pasos específicos que se dan: la interpretación de la norma en abstracto, pero aplicada en este caso a un supuesto específico. Entonces, dentro de una sociedad como la nuestra, el universo de intérpretes es diverso. Lo que va a variar en este caso es posiblemente la exhaustividad del conocimiento, de la labor de interpretación, y además la vinculatoriedad de la posición interpretativa que se adopte en ese momento. Te decía que existe una variedad de intérpretes: la auténtica, la oficial, la judicial, la doctrinal. La actividad interpretativa tiene carácter discrecional, eso no lo podemos negar. Finalmente termina siendo la posición del intérprete en ese momento, pero lo que sí les indicaba es que hay que dotarla de objetividad, y esa dotarle de objetividad es dar razones que me llevan a ese tipo de conclusión, ¿no? Entonces, si tenemos una decisión judicial, siempre cuando hablamos de interpretación, argumentación, siempre se nos viene a la mente una resolución judicial. Entonces, una resolución judicial, como ya se ha indicado también en las tendencias jurisprudenciales, una adecuada motivación no va por el lado de cuántas páginas tiene, sino por las razones específicas que se den para llegar a esa conclusión determinada. Y como hemos en la tercera o cuarta diapositiva de la primera sesión explicamos un poco el procedimiento que se debe tener en este caso para realizar una labor de interpretación, y que parte por la identificación claramente de los hechos relevantes en el caso. A veces no identificamos correctamente los hechos relevantes en el caso, tampoco las normas aplicables a ese supuesto específico. Es más, y después tenemos las dificultades de no justificar adecuadamente cuál va a ser la posición interpretativa de las normas en relación con un supuesto específico. Y peor aún, en muchas circunstancias, especialmente los jueces, no toman en cuenta este principio de previsión sobre los efectos o las consecuencias que puede generar una decisión. Específicamente refería al tema de los efectos jurídicos. Cuando hablamos de interpretación, el objeto de interpretación son los textos o los enunciados normativos, y cuando hablamos de aplicación, hablamos de normas, que son el resultado justamente de la labor de interpretación. Los jueces, de algún modo, sean del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones, del Fuero Militar, de algún modo siguen estos dos pasos elementales: la interpretación propiamente dicha y su aplicación a un supuesto concreto. Pero a veces se trata de ir de frente a la aplicación sin tener claridad sobre la interpretación de los textos o enunciados normativos.
el punto de partida o la prioridad de los métodos está vinculada con la concepción que la interpretación tenga, que sobre la interpretación tenga el interno. Y ese es, también se los manifesté, o sea, hay abogados posiblemente que son bastante formalistas y que simplemente se quedan con la norma en concreto que tienen en mente. Por ejemplo, le pongo un ejemplo bastante fácil. Si ustedes revisan la Constitución, específicamente la regulación relacionada con los decretos legislativos, ustedes habrán leído que se requiere de ley autoritativa, que me digan qué materia y por qué periodo. Entonces, para que el Poder Ejecutivo emita decretos legislativos, si nos damos cuenta, de acuerdo al artículo de la Constitución, requiere de una ley autoritativa del Congreso. Si leemos de modo aislado esa norma, nos lleva a la conclusión de que no es posible la emisión de decretos legislativos si es que no existe una ley autoritativa del Congreso. Estamos revisando de algún modo la norma en forma aislada. Ahora, esa conclusión a la que arribo en una primera ejercicio de qué es lo que dice la norma, o ese enunciado normativo, perdón, ¿es correcto o incorrecto? Por todos es conocido que siempre, casi siempre, cuando el Poder Ejecutivo ha emitido decretos legislativos, existe una ley autoritativa del Congreso, donde me dice qué materia debe ser regulada. Ahí la materia está determinada y además el tiempo. Es más, formalmente existe la posibilidad del control posterior de los decretos legislativos. Otra cosa es si eso se realiza en la práctica o no, discutible, ¿ya? Pero eso es lo que dice la Constitución. Ahora, a partir de lo que dice la Constitución, ese artículo, perdón, de la Constitución, yo puedo llegar a la conclusión de que solo es posible emitir decretos legislativos cuando existe una autorización del Congreso formalizada a través de una ley autoritativa. Hay un artículo de la Constitución que establece, hay un artículo constitucional que establece que en caso de que el Congreso de la República al 30 de noviembre de un año no apruebe el proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo o un sustitutorio, entra en vigencia el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y esto se hace vía un decreto legislativo. No estoy seguro si son, quizás sean normas coincidentes en el nombre, pero en todo caso este sería un caso de un decreto legislativo que no requiere ley autoritativa porque la Constitución lo está autorizando mediante un artículo explícito. ¿Qué dicen, amor? También existe otro caso. Cuando el Congreso no aprueba la cuenta general de la República, el Poder Ejecutivo lo puede emitir a través de un decreto legislativo. Como caso se dio en la cuenta del año 2010, a través de un decreto legislativo. Sí, es correcto. Pero si se dan cuenta, una lectura aislada del texto de la Constitución nos puede llevar a una conclusión errada. Es más, cuando nos han explicado en la universidad en qué consisten los decretos legislativos, siempre han incidido en la ley autoritativa. Yo no recuerdo específicamente el profesor de Derecho Constitucional que me haya explicado la posibilidad que exista de emitir decretos legislativos sin que exista ley autoritativa. Y los dos supuestos autorizados distintos a ello y que está en la propia Constitución son los dos ejemplos que han puesto sus compañeros, que está en el artículo 80 y 81 creo, de la propia Constitución. Las normas referentes al presupuesto público y a la cuenta general de la República. ¿Qué implica eso? Que cuando primero obviamente hemos identificado cuál es la situación concreta en materia de análisis. El segundo paso, recuerdan, identificar cuáles son las normas aplicables, las relevantes para el caso. Claro, yo de frente me voy a la parte donde dice decreto legislativo, requiere autorización del Congreso, materia determinada, plazo determinado.
No hay otra posibilidad, no hay otra posibilidad. La Constitución dice eso. Tengo claro cuál es el panorama sobre las normas aplicables en el caso, las normas relevantes aplicables al caso, parece que no. Entonces hay dos excepciones, la prevista en el 80 y el 81. A eso iba con el tema del punto de partida. A veces nos quedamos con la norma en concreto, con el texto normativo en concreto, con el enunciado jurídico en concreto. Pero ahí también, o sea, la rigurosidad a lo que voy no solamente es en dar las razones, sino también en seguir este procedimiento, de tener todo el mapa completo. La rigurosidad va por ese lado, de identificar con claridad cuáles son los hechos, porque los hechos también se interpretan, ¿no? Me pueden dar 10 páginas de hechos, pero no esas 10 páginas sirven para identificar cuáles son los relevantes. Identificar el marco normativo aplicable, no es la norma en concreto que voy a aplicar, sino que otras normas están relacionadas con eso. Les ponía el ejemplo en la sesión anterior de la libertad de expresión. Cuando interpretábamos un poco, socializábamos cuál podría ser el contenido de la libertad de expresión. La interpretación de las normas sobre libertad de expresión, sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión, pasa solamente por el artículo correspondiente que reconoce el derecho. No, pasa además por ¿qué cosa? Tener en cuenta que otras normas previstas en la propia Constitución están asociadas con la libertad de expresión. Y eso que estamos haciendo un ejercicio simple ahí, porque ahí también tenemos que relacionarlas con ¿qué? En la medida que es un derecho fundamental, con la cuarta disposición final de la Constitución, que me dice que cuando interprete los alcances o el contenido, en este caso, de los derechos previstos en la Constitución, debe tener en cuenta ¿qué cosa? Los tratados sobre derechos humanos, suscritos por el Perú, por lo menos la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y a partir de ello también se ha derivado ya como una tendencia jurisprudencial uniforme, reiterada, que también son las decisiones, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es importante, porque a veces pensamos que lo constitucional solamente es el texto expreso de la Constitución. Lo constitucional también es lo que dice, porque así está previsto en la propia Constitución, no es que lo estemos inventando a nivel doctrinal, sino que así está previsto, es la interpretación que realiza en este caso su guardián, el Supremo Intérprete. Igual criterio debemos tener en cuenta con la Convención Americana. Lo convencional, por decirlo así, en el ámbito internacional de los derechos humanos, no solamente la convención como texto, como norma, sino también lo que ha dicho, la interpretación que de ella, en este caso, ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso sin perjuicio, ellos sin perjuicio de las críticas, de que hay decisiones que nos parecen, otras que no nos parecen, eso de algún modo queda salvado. O sea, podemos discutir. Hay muchas situaciones, muchas decisiones de la Corte, posiblemente del propio Tribunal Constitucional o del mismo Poder Judicial que no las compartimos. Pero dentro del sistema de fuentes es más o menos lo que se debe tener en cuenta. La interpretación dice no busca la voluntad del legislador, pero respeta su creación, es decir, el texto normativo que es objeto de interpretación es lo único que resulta obligatorio y no puede ser desconocido. ¿Recuerdan cuando hablábamos del método histórico? De tener en cuenta cuál fue la intención o la voluntad del legislador. Lo que indicamos en ese momento es que, y eso es un poco también ya mi tendencia, que puede ser no compartida con ustedes, es que el texto adquiere vida propia una vez que es emitido. Y el sentido, en este caso interpretativo, debe darse en función del texto. Ahora, con ello no estoy diciendo que hay que ser literales con el texto, sino que hay que buscar los sentidos interpretativos que razonablemente se pueden extraer del texto normativo. Entonces, lo que uno tiene que respetar obviamente es la creación del legislador, que es el enunciado, que es el texto normativo.
materia u objeto de la labor interpretativa. Ahora, ¿la intención del legislador se debe tomar en cuenta? Sí. ¿Debe ser tomada en cuenta? Sí. Como un criterio adicional en toda esta labor que realiza el intérprete. Pero no puede ser el decisivo para establecer cuál es el sentido interpretativo. Si no, a la norma la sometemos a que al poco tiempo de haberse emitido cambien las circunstancias y simplemente no pueda ser aplicada. Podemos discutir también, tener ejemplos concretos de normas que están vigentes, que son válidas, vigentes, pero que no se aplican en la realidad, porque han cambiado las circunstancias. ¿Recuerdan ustedes en el Código Penal del 94 que estaba previsto el adulterio? ¿Y quién era el sujeto activo de adulterio? La mujer. El texto, el tipo penal de adulterio decía la mujer, supongamos, no recuerdo exactamente el texto, pero decía la mujer que le saca la vuelta a su marido, estando casada y todo lo demás. El varón que le sacaba la vuelta a su esposa, atípico, pues. Sí, se debe mantener, dice acá. Pero, por ejemplo, en el 24 estaba previsto el adulterio de esa manera. Actualmente el código no prevé el delito de adulterio. No hay jerarquía de métodos y los métodos pueden conducir a diferentes resultados. Lo ideal es que siempre partan del método gramatical, es el punto de partida. Siempre es el inicio de la labor de interpretación, pero traten de complementarlas con otros métodos, a fin de fortalecer un poco la posición que tengan al respecto. No sé si tienen alguna pregunta sobre estas reflexiones finales. Como siempre, desde el comienzo dije que la discusión en este ámbito iba a ser a nombre de Alex Rueda. Pero lo que usted plantea, obviamente lo que afecta es el principio de legalidad, específicamente. Lo que uno observa en la práctica es que las municipalidades o cualquier entidad pública, cuando elaboran sus TUPAs, incorporan requisitos no previstos legalmente. Entonces, en cristiano el TUPA no es otra cosa que un resumen de lo que dicen las normas. O sea, una entidad pública no podría aprovechar la oportunidad cuando aprueba un TUPA para establecer algunos requisitos adicionales no previstos legalmente. Entonces, la incorporación de requisitos legales, requisitos a un procedimiento X, pongamos, recuerdo uno recientemente, estas licencias de funcionamiento, incorporaron 2 requisitos, afecta el principio de legalidad, ¿ya? Y normalmente esto se ha visto casi en los estas decisiones han sido cuestionadas vía contencioso administrativo. Recuerdo de una intervención en calidad de amicus en un procedimiento judicial, en un proceso contencioso administrativo donde se había afectado el principio de legalidad, ¿ya? Ahora, si hacemos una disquisición más académica, podemos decir, hay algunos autores, por ejemplo como el profesor Luis Castillo Córdoba, que indican que si uno logra establecer que una norma X es ilegal, en este caso por ende también es inconstitucional. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque afecta el principio de jerarquía, en este caso de las normas, que está previsto en el artículo 51. El artículo 51 de la Constitución reconoce el principio de jerarquía de normas, ¿no?, desde la Constitución hacia abajo, y por ende, si establecemos con claridad que una norma infralegal contraviene la ley, también podemos sustentar que en este caso es inconstitucional, ¿no?, porque afecta el principio de jerarquía reconocido constitucionalmente en el artículo 51. Ahora, el cuestionamiento se podría hacer vía contencioso administrativo, ¿no?, y haciendo énfasis específicamente en lo que es el principio de legalidad. ¿Alguna otra pregunta? Esa.
presentar algunos supuestos concretos, no tanto para solucionarlos acá, sino más bien para generar un poco el debate, la discusión sobre las dificultades que acarrea la interpretación en realidad, ¿no? Para que vean la importancia y que no es tan fácil, y que a veces uno dice a ojo de buen cubero la norma dice tal cosa, pero que a veces no es así. ¿Ya? Casos. Ahí está. Ahí nomás lo abre mejor. No, del UCE no. Ahí está. Asientos. Sí. Les he puesto una norma. Ese es el Código Penal. Dice el artículo 274. El que encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos de litro o bajo el efecto de drogas, un texto adicional, será reprimido con pena privativa de la libertad. Posiblemente de las intervenciones puedan salir algunos que estén pensando como abogados. La interpretación, la posición que adopten es como abogados, buscando cómo es que trato de beneficiar a mi cliente. Hay otros que pueden hacer una interpretación más desde el tipo de vista académico o doctrinal, en una interpretación en abstracto de cuál posiblemente sean los alcances de la norma, y otros posiblemente estén pensando en una situación en concreto, ¿no? Una interpretación, de ahí una aplicación en una situación concreta. Entonces las posibilidades de interpretación pueden ser variadas. Entonces les planteo la siguiente pregunta: a partir de este enunciado normativo, ¿qué es lo que quiere decir la norma? O más que qué es lo que quiere decir, ¿qué es lo que dice la norma? ¿Queda claro? ¿Les queda claro a todos? Parece que sí, ¿no? Es textual. Pero que opinen los que han pasado por esa situación, pues. Claro, aquí podríamos decir, ¿saben qué? Hay personas que dicen, no, yo borracho manejo mejor, en fin, pero si yo estoy bien, yo puedo manejar bien, más bien cuando estoy en estado de ebriedad, estoy con mis 5 sentidos puestos. Pero ahí no está, en esa cita no está el verbo rector de conducir un vehículo. Claro, se fue, la apurado, ha sido ayer, sí, falta conducir un vehículo en estado de ebriedad. No piensen que es adrede para que no entiendan la norma. Me olvidé de copiar. ¿Sí? ¿Les queda claro? O sea, sería sancionado penalmente por conducir un vehículo con presencia de alcohol en la sangre en una proporción a 0.5 gramos de litro. ¿Sí? Me imagino una situación hipotética en la que una persona que está con esa cantidad de alcohol en la sangre o bajo el efecto de drogas es obligada por otra para conducir un vehículo. Ya. Y en esa conducción de vehículo es detenido y se encuentra en que tal como está, si es que no está definido una voluntad deliberada de conducir el vehículo encontrándose en ese estado, estaría penado, pero tenía una fuerza irresistible, o sea, no sé, o una presión psicológica o una pistola en la sien. Claro, Es una situación hipotética. fue coaccionado, puede actuar en calidad de no sé, pues alguien me instigó a que conduzca el vehículo en estado de ebriedad.
Yo lo podría incluso agravar un poquito más. ¿Ya? Les planteo lo siguiente. Una disposición semejante o similar está en el Código Nacional de Tránsito. Similar. Recuerden que en la dogmática penal esto se conoce como un delito de peligro abstracto. No requiere pues que para que me sancionen penalmente atropellar, lesionar, ultimar a alguna persona. Simplemente es la actividad de conducir un vehículo en estado de ebriedad. Más que en estado de ebriedad, yo voy a ser más literal, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos de litro. Eso es lo que me dice la norma. Es un delito de peligro abstracto. En el Código Nacional de Tránsito hay una norma, una infracción similar. ¿Qué pasa si ustedes como abogados le dicen, pero eso es... En todo caso, ¿qué hago para diferenciar la infracción de tránsito, que está prevista en el Código Nacional de Tránsito, de la infracción penal? Si se dan cuenta, estamos en un segundo paso. Al principio nos quedaba claro que es conducir un vehículo, fácil, ¿no? Conducir un vehículo con presencia de alcohol en la sangre superior a 0.5. Pero cuando ya le incorporamos elementos como que esa misma conducta está prevista como infracción de tránsito en el Código Nacional de Tránsito, se nos complica el asunto. Yo les preguntaría, ¿el ordenamiento jurídico nacional es posible, es permisible que una conducta esté prevista como infracción administrativa y a la vez como infracción penal y merezca sanción en los dos, tanto en la vía administrativa como en la vía penal? Les complico más el asunto, ¿ya? ¿Qué pasa si yo soy, ya me detienen, me hacen la prueba, supero el 0.5, tomado pues una caja, ¿no? Pero creo que 0.5, una vez un profesor de regla de tránsito dijo que era un vaso de cerveza, algo así, ¿no? Sí, sacó la proporción con tal que llegó a un vaso de cerveza. Y les complico el asunto indicando lo siguiente: yo soy un sujeto inimputable. Yo estaba conduciendo en estado de ebriedad, no estaba en mis 5 sentidos. Soy un sujeto inimputable. Y de repente alego una causa de exclusión de la culpabilidad que está prevista en el Código Penal. A lo que voy es que esa situación que parece fácil al principio se nos va complicando si le ingresamos otros elementos. Y esos elementos se dan en la práctica. La posibilidad, en este caso, de que la defensa alegue un supuesto, supongamos, de ausencia de culpabilidad, va a estar. La posibilidad de que la defensa diga, ¿sabe qué? Usted, yo ya fui sancionado por esa infracción en sede administrativa, es más, ya pagué la multa, y usted me quiere sancionar en la vía penal por lo mismo, por conducir en estado de ebriedad. No me puede sancionar 2 veces por lo mismo, yo podría alegar. Y si eso fuese cierto, ¿cómo es que diferenciamos? Si fuese cierto que no me pueden sancionar, o el Estado no puede sobrereaccionar punitivamente, sancionando tanto en la vía administrativa como en la vía penal a una persona X por la misma conducta, ¿cómo es que soluciona esa situación? Cada uno va a tener puntos de partida distintos. Más. Una lluvia de ideas, unas 2 intervenciones más. La diferencia entre infracción administrativa penal en relación con la civil queda clara.
Claro, pero se complica un poco cuando estamos ante una infracción administrativa respecto a una responsabilidad penal. En lo particular, soy de la idea de que ahí se deben adoptar criterios materiales. En el fondo, ¿qué estoy castigando? La conducción en estabilidad, ¿no? En la infracción administrativa, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está sancionando con multa por conducir en estabilidad. ¿Y en el ámbito penal? No, pero la conducta, me refiero materialmente, no es lo mismo. Claro, el problema está en que en doctrina, más en la jurisprudencia que en doctrina, siempre se dice que hay que evaluar una triple identidad de sujetos, hechos y en este caso fundamento. Lo relevante es la identidad de fundamento. Claro, por ahí nos llenamos la boca indicando que son distintos bienes jurídicos. Lo que protejo en el ámbito administrativo es la adecuada marcha, los administrativistas comienzan, ¿no?, la adecuada marcha de la administración, ¿no? En el ámbito penal, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Claro, en concreto, materialmente la vida, la integridad de las personas, posiblemente, pero como es un delito de peligro abstracto, es un delito de peligro común. Son distintos, pues. Yo me pregunto, ¿son distintos? O sea, porque nada más le cambio, entre comillas, el nombre a cuál va a ser el bien jurídico protegido. Por eso mi opción es más por ir por un criterio material. O sea, concretamente, ¿qué es como un agente penitenciario que dentro de un día normal de visitas al establecimiento penitenciario deja ingresar drogas, supongamos. A este señor se le va a iniciar un proceso penal, ¿por qué? ¿Por tráfico de drogas o no? Claro, por tráfico de drogas. Pero también en el ámbito administrativo le inician un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Por qué? Concretamente, ¿por qué? Por haber dejado permitido el ingreso de droga. ¿Y en el ámbito penal, por qué? Por haber permitido también, o sea, concretamente, ¿cuál es la conducta? Es lo mismo. Claro, ese supuesto casi es lo mismo, ¿no? Pero hay supuestos que sí son distintos, donde sí puede haber infracción administrativa como una infracción penal. Pero en los supuestos que les estoy poniendo son casi similares, o es el caso de la presunta negligencia médica, ¿no? Un ginecólogo, nadie sabe, por ejemplo, que cuando se hace una cesárea intervienen dos equipos: el equipo del anestesiólogo y el ginecólogo, que es el cirujano propiamente dicho, el que va a hacer la cirugía, pues, obviamente. Para que el cirujano, el ginecólogo, ingrese a hacer la cesárea, el anestesiólogo tiene que pasarle estable a la paciente. Estable. Al contrario censo, si no me la pasa estable la paciente, yo no intervengo. ¿Qué pasa si el anestesiólogo, cuando aplica la anestesia, entra en paro la señora y no la puede recuperar? Porque eso pasa también. Como ginecólogo puedo decir, ¿sabes qué? Si no me pasas estable la paciente, ¿yo por qué voy a asumir esa responsabilidad, ese pasivo? Pero también puedo decir, ¿sabes qué? Ya veo que no puedes restablecer a la paciente, pero hay la posibilidad de salvar en este caso, al concebido. Una, puedo decir, no intervengo porque no me pasas estable a la paciente, y la otra posibilidad es, ¿sabes qué? Pásamela, salvo al niño, hago la cesárea de inmediato. Lamentablemente la madre murió, pero el niño o niña vivió. Hacia afuera, ¿negligencia médica de quién? ¿Del anestesiólogo? No. A quien mire es el ginecólogo, pero no saben que el ginecólogo hizo bien, porque puede ser que hayan muerto los dos, si es que se negaba, en este caso, a hacer la cesárea porque no le pasaban la paciente estable. Ante esa situación, ¿qué sucede? Los familiares denuncian negligencia médica.
En este caso se va a iniciar toda una investigación penal, supongamos. ¿Por qué? Por homicidio culposo. Y si no murió, pues lesiones culposas graves, no sé, no interesa la calificación jurídica, pero se inicia una investigación de tipo penal. Pero en el ámbito administrativo también le inician una investigación al médico. Es más, el ámbito administrativo avanza más rápido que el ámbito penal. La sanción administrativa es la que se impone más rápido. Avanza el procedimiento con más celeridad. En los tres supuestos que les estoy comentando, materialmente no estamos hablando de la misma conducta. Debería permitirse, o en todo caso el ordenamiento debería permitir una sanción doble, en este caso frente a la misma conducta. Lo más obvio no sería que más bien se suspende el ámbito administrativo a la resulta de lo que se decide en sede penal, porque en el caso concreto, en teoría, se entiende que el ámbito penal, el ámbito jurisdiccional es más gravoso y comprende el grado del injusto previsto en el ámbito administrativo. Lo suspendo a la resulta. Puede ser que acá concluya que esa conducta que se ha investigado no sea relevante para el derecho penal, pero puede ser que sí sea relevante para el ámbito administrativo. Si es relevante para el derecho penal, lo voy a sancionar, por ende el ámbito administrativo ya quedó en stand-by. Pero si acá se decide que los hechos investigados no son relevantes para el ámbito administrativo, para el ámbito penal, es posible que el ámbito administrativo retome y sancione en base a criterios de tipo administrativo. ¿Esa no sería una salida más lógica a esta situación? Para evitar la doble sanción por los mismos hechos. ¿Eso se hace en la práctica? No. Es más, solemos decir, una cosa es la responsabilidad administrativa y otra cosa es la responsabilidad penal. Nada más revise por curiosidad el Código Tributario. ¿No? Te sanciono desde el ámbito tributario y todavía ponen sin perjuicio todas las responsabilidades, ¿no? Hasta médica creo que ponen, ¿no? Civil, penal, etc. Vean la ley, ¿cómo se llama? La ley que regula todo el procedimiento de concursar. ¿Cómo se llama? Ley del procedimiento concursal. Tiene un nombre específico. Ya, ahí también se prevé situaciones de esta naturaleza. El problema es que en nuestro país, en esta materia, todavía estamos en pañales. En la práctica, al médico, al agente del INPE, y en este caso al que condujo un vehículo en estado de ebriedad, se le sanciona en el ámbito administrativo y además sigue el procedimiento en el ámbito penal. -3. Pero materialmente estamos ante la misma conducta. Materialmente estoy hablando. Pueden haber situaciones en las cuales sí podemos determinar con claridad que una cosa va a ser la infracción administrativa y otra cosa va a ser la infracción penal. Posiblemente el grado del injusto administrativo no esté comprendido en el injusto penal. Entonces ahí sí es posible, en este caso, ir por el lado administrativo por un tema específico y por otro en el ámbito penal. Pero en los supuestos que les pongo, queda claro que no. Sí. Lo que he estado discutiendo es el contenido de lo que es el nebis in idem. Que no lo he dicho con ese nombre, pero a eso apuntaba en realidad. Porque estaba hablando justamente de la triple identidad. Incluso yo le podría agregar otro principio, el principio de interdicción de la arbitrariedad. El Estado no puede actuar, en este caso, no tener una sobrereacción sancionadora frente al ciudadano, en este caso sancionándolo tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal por la misma conducta que materialmente es la misma. Entonces, de algún modo, el Estado está en una situación distinta al ciudadano y frente a este ejercicio de la potestad sancionar el Estado hay que ponerle límites justamente porque no están en una relación asimétrica con el ciudadano que va a ser en este caso objeto de sanción. A lo que apuntaba con el artículo 274 es que al parecer el que dice la norma queda claro también.
Pero cuando ingresamos a qué quiere decir la norma y le ingresamos aspectos concretos de nuestra vida cotidiana, se complica. Ahora, lo que indicaba la colega, el tema que pasa si atropello o lesiones, claro, ahí ya entra un tema, no quería complicarlo mucho porque ahí podemos entrar al tema de concurso de delitos, ¿no? Es más, creo que está previsto de modo autónomo en la parte de lesiones, en la parte de homicidio, cuando esas lesiones o la muerte es a consecuencia de estar en estado de ebriedad. Entonces ya está el contenido de este injusto, ya está previsto como agravante dentro de las normas de lesiones o de homicidios, ¿ya? No sé si tienen alguna otra aportación al respecto. Lean con cuidado, les invito a leer con cuidado estos dos no sobre aborto. El primero es el aborto terapéutico y el segundo es el aborto eugenésico, que están previstos en el Código Penal. La idea no es discutir concepciones ideológicas sobre el aborto, sino a partir de qué dice la norma. Lo que quiero es hacer más bien un ejercicio de interpretación, nada más. Si no, no salimos toda la mañana. Obviamente el aborto terapéutico no está penado y el aborto eugenésico sí tiene una sanción mínima, pero está previsto, se ha previsto como una sanción concreta, ¿no? En las dos, lo que quiero saber es si en las dos normas queda claro el qué dice la norma. En los dos enunciados normativos. ¿Queda claro qué dice la norma? Y si fuera relación de antes matrimonio. ¿Qué les parece? Una pequeña ronda de intervenciones. ¿Qué dice? Es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Aborto terapéutico. No es punible, no se sanciona el aborto practicado por un médico con el consentimiento, o sea, tiene que ser practicado por un médico, tiene que haber consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, y procede solamente cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Parece que hay varias normas. Dentro de este enunciado, texto normativo, hay varias normas jurídicas, ¿ya? En el siguiente, aborto eugenésico. El aborto será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 3 meses cuando el embarazo sea consecuencia de una violación sexual fuera del matrimonio, inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera del matrimonio. Claro, acá un colega indicaba qué pasa si es la violación dentro del matrimonio. Es ilógico. Es como que lo que quieren decir, o lo que está detrás es que no hay posibilidad de que exista un supuesto en que el marido pueda violentar sexualmente a su esposa. Es más, cuando ello ocurre, no lo consideran como violación, ese es el asunto. Es como cuando en doctrina se discute sobre el tema de la violación a las meretrices, ¿no? A las prostitutas. ¿Es posible que una mujer sea víctima de violencia sexual por parte de su marido? Sí. ¿Por qué tendría que quedar fuera del supuesto? Imagínense, la voluntad del legislador. ¿Cuál habrá sido la voluntad del legislador, no? Un hombre casado
que violenta sexualmente a su esposo. Entonces, como que el supuesto de violación sexual, donde la mujer, perdón, el supuesto de embarazo a consecuencia de una violación sexual, en este caso, no sé si la palabra es propinada por el esposo a su esposa, no estaría sancionado, ¿no? No hay la posibilidad en este caso, perdón, más que sancionado, no habría la posibilidad de que la señora pueda abortar. Es decir, la mujer víctima de violencia sexual puede abortar, dentro del matrimonio puede abortar, pero podría ser pasible una sanción por 3 meses. Sí, y ahí va a plantear un supuesto. Pero esas sanciones Dos cosas, una sobre el artículo 120 y el otro sobre el anterior. Sobre el 120, corríjame si me equivoco, pero sí hay otros artículos del Código Penal vigente en el que se establece el delito de violación al margen del parentesco legal que pueda tener el victimario y la víctima. Entonces, de pronto, históricamente, y este es otro criterio, sabemos que estos artículos del Código Penal tienen una data larga, o sea, es de un periodo anterior en el que no se había previsto esta modificación, no se había previsto esta situación en que un violador y su víctima pudiera ocurrir esta situación en nuestro matrimonio. Entonces hay una asistematicidad por sucesivas modificaciones del Código Penal, y este es el artículo que requiere modificación para sistematizarlo con el otro, el de violación sexual en forma general. Y en cuanto al 119, la frase que empieza cuando es el único medio en adelante, es decir, las 3 últimas líneas, atienden ya no a consideraciones que pueden ser determinables legalmente, sino de un punto de vista médico, de un punto de vista científico, o al menos que se aspire a hacerlo. Y entonces, necesariamente, este pedazo de norma, que es el Código Penal, requiere ser complementado para su interpretación adecuada con una norma de otro tipo que atienda esos supuestos científicos en el cual se considera que es el único medio para salvar la vida de la gestante, o el concepto de mal grave y permanente ocasionado a una mujer por un aborto, o perdón, por no hacerse el aborto. En el primer, ahora, solamente para aclarar, por si acaso acá las normas orientan el tema de la sanción del aborto, no de la violación sexual. La violación sexual igual se va a castigar por las normas pertinentes de violencia sexual. Si no, me refería al tema de la posibilidad de abortar cuando en este caso el embarazo es como consecuencia de la violación producida en este caso por el esposo. Me refería solamente al contexto del aborto. La violación igual se va a castigar por las normas correspondientes a los delitos contra la libertad sexual. E iba a lo siguiente: queda claro posiblemente en el 119 el supuesto de cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante. Yo tengo algunas dudas todavía sobre, o para evitar en su salud un mal grave y permanente. En doctrina, por si acaso, el primer supuesto en la doctrina penal se le reconoce como un estado de necesidad exculpante. Dice que la conducta es típica, antijurídica, pero no se le puede atribuir esta conducta como culpable, en este caso a la madre o al médico que lo practica. Eso es desde el punto de vista penal. Como encontramos en realidad vida con vida. Los dos bienes jurídicos protegidos es vida de la madre y vida del que está por nacer. Entonces es un estado de necesidad exculpante. Los dos bienes jurídicos son del mismo nivel, ¿ya? No es libertad de la
libertad de la mujer versus vida del que está por nacer. ¿Ya? Sin embargo, para aquellas que son víctimas de violencia sexual, la posibilidad de abortar, aunque con una sanción mínima, estaría prevista en el 120. Yo me pregunto, y porque también he leído algunos artículos donde dice, y obviamente no lo podemos negar, cuán grave es las consecuencias o las secuelas derivadas de una violencia, de un acto de violación sexual, y cómo es que reacciona la madre si es que en este caso va a tener a un hijo, a un niño o un niño. Y esas graves secuelas que genera un acto de violencia sexual están relacionados con la salud de la madre, física, con la salud física y psicológica. Es posible que como abogado reconduzca la posibilidad del aborto a ese, teniendo en cuenta ese último apartado del artículo 119. Me queda claro, para salvar la vida gestante, pero para evitar en su salud un mal grave y permanente. Yo sé que le estoy sacando la vuelta a la norma, ¿ya? Pero estamos acá haciendo un ejercicio de interpretación. No estoy diciendo que aquí van a comenzar a hacerlo, no, me refiero a que son un poco como estamos jugando con los alcances de las normas. Porque recuerden que cuando hablamos de salud, no solamente la salud física, sino también la salud psicológica. Yo veo una mujer que era afectada, en este caso, por un acto de violación, y más aún, en este caso, con un embarazo. Ahora, con lo que les estoy diciendo que estoy compartiendo esa posición, ¿eh? No interesa qué es lo que yo opine detrás de eso. No estoy haciendo un ejercicio de interpretación. Este supuesto que les indico, lo puedo hacer calzar en el último apartado del artículo 119 y llegar a la conclusión de que ese aborto no es punible. ¿Qué opino? El último supuesto, para salvar la vida gestante, más o menos nos queda claro. Posiblemente hayan supuestos discutibles. Yo estaba hablando de la siguiente posibilidad, dice, o para evitar en su salud un mal grave y permanente. O para evitar en su salud un mal grave y permanente. Yo lo digo un poco teniendo en cuenta el discurso que existe, que no lo podemos obviar, sobre las consecuencias derivadas en este caso, las consecuencias derivadas de un acto de violación sexual en las mujeres, los efectos que genera un acto de violación sexual en las mujeres. Estoy pensando en eso. Entonces, yo les preguntaba si podemos reconducir, en este caso, una situación semejante al último supuesto del 119, ¿no? Para llegar a la conclusión de que ese aborto no va a ser punible, o no es posible, o ya estamos relajando el texto de la norma, ¿no? ¿Nadie más se anima? Claro, y cuando estamos hablando de, si se dan cuenta, aquí hablamos vida con vida. En el otro posiblemente estamos hablando libertad, por un lado de la mujer, estamos hablando de salud física o mental, la mujer, y en el otro lado estamos hablando de vida. Si se dan cuenta, los bienes jurídicos, objeto de protección o de discusión, son distintos. En el primer supuesto es vida con vida, y en el segundo estamos hablando de libertad de las mujeres de decidir, la salud física o mental de las mujeres, y en el otro lado encontramos el derecho a la vida del que está por nacer. Claro, es como la del abogado, ¿no? Que utiliza el texto normativo para un poco sustentar cuál va a ser su posición en el caso, lo que le conviene en este caso. Pero hay que entenderlo, en este caso tener en cuenta el texto normativo, el enunciado normativo en su integridad. ¿Alguien más?
podría darse el caso de que quedando embarazada una mujer a consecuencia de una violación sexual, ella argumente, no sé de qué manera, porque para eso tendría que haber un estudio o algo, que podría haber sufrido un mal grave y permanente, o sea, y encuadre ese supuesto del 120 en el 119. Creo que va a ser hasta fácil que lo sustente. Es más, hay una presunción de que queda afectada. O sea, o sea, es más, no creo que haya un personal de la medicina que indique que no ha quedado afectada, ¿no? Que está normal, ¿no? Si en este caso el embarazo es producto de una violación sexual. Pero al margen de un poco de las orientaciones que podamos tener sobre el tema, queda claro que una lectura de ambos textos no queda claro, valga la redundancia, de cuál es el sentido de la norma. Queda claro el que dice la norma, pero no el sentido de la norma. Entonces, sí es posible, haciendo un ejercicio de interpretación, que el supuesto que les acabo de señalar lo pueda reconducir, en este caso, al último apartado del artículo 119. ¿Es posible? Sí es posible. Habría que justificarlo, obviamente. ¿Ya? Este caso tiene que ver con en la primera sesión les comenté sobre una sección de falta de legitimidad para obrar que se dedujo en un proceso de inconstitucionalidad contra el defensor del pueblo actual, que obviamente no es titular, es encargado. ¿Ya? Y les dije también que la respuesta que hemos dado al tribunal frente a esa sección ha sido utilizando justamente un análisis de norma, de un texto normativo, identificando concretamente cuáles son los supuestos normativos. La norma es la siguiente. Dice: el defensor del pueblo designará entre los adjuntos al que lo representará en aspectos administrativos en los casos de impedimento temporal o cese cuando sea imposible que continúe en el cargo hasta que lo asuma el sucesor. Ese es el artículo 8 de la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo. Y esa es la norma objeto de interpretación. La repito: el defensor del pueblo designará entre los adjuntos al que lo representará en aspectos administrativos en los casos de impedimento temporal o cese cuando sea imposible que continúe en el cargo hasta que lo asuma el sucesor. Aquí simplemente una pauta de inicio. Siempre cuando tengamos un texto de esta manera, es conveniente, a efecto de establecer qué dice la norma y el qué quiere decir la norma, identificar cuáles son los supuestos normativos. Si hacemos una lectura general, posiblemente adoptemos una posición equívoca respecto al tema. ¿Qué otras normas están relacionadas con esta situación? El ROF y la Ley de Procedimiento Administrativo General. El ROF, ¿qué dice? El defensor del pueblo asignará entre los adjuntos al que lo representará en aspectos administrativos en los casos de impedimento temporal o cese cuando sea imposible que continúe en el cargo hasta que lo asuma el sucesor. Y la Ley de Procedimiento Administrativo General habla de la institución de la suplencia. Y específicamente cuando habla del suplente, es que quien asume, en este caso, en calidad de suplente, lo hace con todas las prerrogativas, las potestades, en este caso le corresponderían al titular. ¿Ya? ¿Cuál es el supuesto interpretativo planteado? En este caso por una Procuraduría del Estado. El defensor del pueblo encargado carece de la legitimidad para obrar, para iniciar un proceso de inconstitucionalidad conforme al ordenamiento legal vigente. Solo está habilitado para realizar funciones administrativas circunscritas a la gestión interna de la institución. Esa es la excepción. No tiene legitimidad para presentar demandas de inconstitucionalidad y solo puede, en este caso, abocarse a aspectos administrativos de la institución. Les comento algo. El actual defensor del pueblo encargado es titular de una plaza, o sea, está el defensor del pueblo titular, le viene el siguiente que es el primer adjunto. Su plaza titular es del primer adjunto.
pero como ya ante la renuncia de la titular es el que sube, ¿no? Pero obviamente, como no es nombrado directamente por el Congreso, es encargado. Esa es un poco la situación. Y el primer adjunto del pueblo ROF, obviamente cuando existe defensor del pueblo titular en funciones, se encarga de toda la parte administrativa. Entonces, la interpretación de la Procuraduría es que este primer adjunto titular, cuando asume el cargo de defensor del pueblo encargado, solamente puede dedicarse a aspectos administrativos de la institución. Por ende, no puede presentar demandas de amparo, habeas corpus o una demanda de inconstitucionalidad. Esta sección se planteó en el seno de un proceso de inconstitucionalidad que se ha planteado contra un decreto legislativo donde dice que toda la información relacionada con la seguridad nacional es secreta. Entonces, el argumento, un medio técnico de defensa planteado por la Procuraduría de Derecho Constitucional, es que no tendría legitimidad para obrar y por ende para presentar una demanda de esta naturaleza. ¿Qué opinan al respecto? Regresemos a la norma primigenia. ¿Qué les parece? Es más, creo que si nos dedicáramos a aspectos administrativos no tendría razón de ser de ese. Porque más bien la razón de ser es presentar, supongamos, en determinados casos, es ejercer en este caso nuestros prerrogativos que trascienden el ámbito administrativo y en algunos casos concretos presentar demandas constitucionales, ¿no? Como diríamos en el argot criollo, cerraríamos el kiosco, ¿no? ¿Cómo es que ha interpretado el procurador? El procurador ha leído la norma de la siguiente manera: el defensor del pueblo asignará entre los adjuntos al que lo representará en aspectos administrativos, en los casos, o sea, directo, en los casos de impedimento temporal o cese, cuando sea imposible que continúe en el cargo hasta que lo asuma el sucesor. O sea, directo. Designar entre los adjuntos al que lo representará en aspectos administrativos, o sea, lo va a representar en aspectos administrativos. ¿En qué casos? En los casos de impedimento temporal o cese, cuando sea imposible que continúe en el cargo. Esa es un poco la lectura del procurador. Por eso es que llega a la conclusión de que no puede presentar demandas de inconstitucionalidad, porque la presentación, la legitimidad para presentar una demanda de inconstitucionalidad corresponde en este caso al defensor del pueblo. Esa es un poco la ratio que está detrás de la posición interpretativa del procurador. Ahora, lo que yo les pido a ustedes en un ejercicio es si esa forma de entender la norma la consideramos correcta, razonable en todo caso, o posiblemente ustedes consideran que así se desprende, pues, y eso es lo que dice la norma. Si nos damos cuenta, a diferencia de los casos anteriores que hemos discutido, acá parece que no nos queda claro, a simple vista, el qué dice la norma. En los casos anteriores nos quedaba claro el qué dice la norma, pero no nos quedaba claro el qué quiere decir la norma. Acá estamos más atrás, todavía un paso más atrás, de acuerdo a lo que está sosteniendo la Procuraduría. No nos queda claro en un principio qué dice la norma. ¿Y qué nos ayudará a comprender el qué dice la norma? Identificar cuáles son los supuestos normativos previstos en ese texto normativo, en ese texto legislativo. O sea, cuáles son las normas jurídicas que están previstas en este texto legislativo. Esa forma de entender planteada por la Procuraduría en esta sección, ¿ustedes la consideran razonable o consideran que está bien con lo que está diciendo? O posiblemente digan que no. Revisemos, le vamos a dar una lectura y vamos a los supuestos normativos.
El defensor del pueblo designará entre los adjuntos al que lo representará en aspectos administrativos en los casos de impedimento temporal o cese cuando sea imposible que continúe en el cargo hasta que lo asuma el sucesor. Ahí están los supuestos normativos previstos en la norma que les acabo de mencionar. La norma que les acabo de mencionar, el artículo 8 de la ley orgánica, prevé 3 supuestos normativos. Cuando me refiero a 3 supuestos normativos, son las 3 normas que se extraen en este caso de ese texto legislativo. Primero, el defensor del pueblo podrá designar entre sus adjuntos a quien lo representará en aspectos administrativos. Eso es cierto. Este supuesto se encuentra determinado en el ROF de la Defensoría, que establece que el primer adjunto es la máxima autoridad de la institución. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el defensor o defensora del pueblo titular está en funciones, pues. Porque no tiene sentido que exista otro defensor del pueblo que haga las mismas funciones que el defensor del pueblo titular, ¿o no? Un primer supuesto es que puede designar entre sus adjuntos a quien lo representará en aspectos administrativos. ¿Quién lo va a representar en aspectos administrativos? Al defensor del pueblo titular que está ejerciendo el cargo, el primer adjunto. El segundo supuesto, el defensor del pueblo podrá designar entre sus adjuntos a quien asumirá el cargo en caso de impedimento temporal. ¿Qué pasa si se va de viaje? El defensor o defensora se va de viaje, pues una semana, se va a un congreso o una reunión de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, o se va a otro país o se va al interior del país. ¿Eso es un impedimento temporal para el ejercicio del cargo? Sí. ¿Quién lo asume? O se va de vacaciones, o licencia, descanso médico, ¿no? Se enfermó. Impedimento temporal. Ello ocurre por motivos de salud, viaje fuera del país, en presentación. ¿Ahí qué pasa? Él designa, ¿a quién ha designado? Al primer adjunto. O puede designar a otro adjunto, puede ser. Asume la posición de quién? Del defensor o defensor del pueblo titular, con las mismas prerrogativas que le corresponden, mientras dure su ausencia. Pero administrativamente no. No, es que cuando uno asume las prerrogativas, asume el cargo, asume con todas las funciones. Durante el periodo, nada más. Una vez que regrese el titular, simplemente regresa a su función. En este caso no necesariamente asume el primer adjunto. Puede asumir otro. Lo designa quién, el propio titular. La titular o el titular, dependiendo. Y el tercer supuesto, el defensor del pueblo podrá designar entre sus puntos a quien asumirá el cargo en caso de cese cuando sea imposible que continúe en el cargo. Renuncia, como ha sucedido en este caso. La doctora Merino, que fue la última defensora del pueblo designada por el Congreso, renunció por fallecimiento, incapacidad permanente sobrevenida al defensor. ¿Ella qué dijo? Yo designo a quién, al primer adjunto. Por eso es que él, ¿qué hace? Sube al cargo de defensor, obviamente no titular, encargado, y asume con todas las prerrogativas. Entonces, si esos son los 3 supuestos normativos, ¿cómo es posible que se pueda llegar a la conclusión de que el defensor del pueblo encargado, que no es el titular obviamente, no pueda presentar demandas constitucionales? Y estos supuestos normativos, ¿de dónde los extraigo? Del propio artículo 8. Si usted quiere invitar. No, solo te quería decir que te contradice con el otro solamente cargo administrativo. Si nos damos cuenta, aquí estamos ante una situación. En el primer supuesto estamos cuando existe un defensor o defensor del pueblo titular en función. En función, existe. El primer adjunto no va a ser las veces de defensor, ¿no? El primer adjunto se va a dedicar, en este caso, porque así ha sido determinado orgánicamente, a funciones administrativas o a temas de línea, en todo caso, dentro, al interior de la institución,
Porque existe un defensor del pueblo o defensor del pueblo. En el segundo supuesto estamos ante un impedimento temporal. Es momentáneo. Ella también o él también puede designar al primer adjunto o a otro adjunto quien lo representará durante ese periodo en el que defensor o defensora no va a estar. Y otra es cuando no va a ser posible pues que siga ejerciendo el cargo por renuncia. En este caso fue por renuncia. ¿Ella qué hace? Designa mediante resolución tal que el primer adjunto asume el despacho del defensor del pueblo. Y cuando asume el despacho, obviamente lo hace con todas esas prerrogativas. Por eso había citado la ley del procedimiento administrativo general. El desempeño de los cargos de los titulares de los órganos administrativos puede ser suplido temporalmente en caso de vacancia o ausencia justificada por quien designe la autoridad competente. El suplente sustituye al titular para todo efecto legal, ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen. Y si nos damos cuenta, ahí estamos haciendo un análisis solamente teniendo en cuenta las normas relevantes aplicables al caso. Pero ahí también podemos nosotros incorporar otros criterios adicionales. ¿Ustedes creen que es razonable una interpretación como la planteada por la Procuraduría, donde de repente lo que está es una interpretación que está orientada, que simplemente la institución esté paralizada y no pueda cumplir con su función, que ha sido asignada constitucionalmente, de defensa de derechos? Ese es otro elemento a tener en cuenta. Recuerden cuando nosotros indicamos que hay que dotarle de objetividad a la posición interpretativa, hay que dar razones que sustenten ellos. No se pueden admitir obviamente interpretaciones que no sean razonables. O sea, es razonable, en este caso una posición como la planteada por la Procuraduría, donde está orientada en este caso a paralizar que la institución, en este caso la Defensoría, pueda cumplir su mandato constitucional. Estoy de acuerdo con usted en la interpretación teleológica, finalista, que es lo que ha motivado el comentario de lo último que ha dicho, pero retrocedo un momento y trato de encontrarle razones, siendo abogado del diablo, de repente encontrarle razones al argumento contrario, el de la Procuraduría. Y lo que encuentro es que este artículo 8 tiene una puntuación deficiente, y es la puntuación deficiente la que hace que se pueda jalar la interpretación a lo que la Procuraduría está afirmando. O sea, la Procuraduría entiendo que no afirma que la Defensoría del Pueblo, que el Defensor del Pueblo esté impedido de delegar a un adjunto temas legales. No creo que diga eso, sino que lo que creo que dice es que el artículo 8 se refiere básicamente a los aspectos administrativos. O sea, todo el artículo 8 se refiere a la delegación de facultades a un adjunto en aspectos administrativos, en los dos supuestos que está a continuación, no tres sino dos, según esta interpretación de la Procuraduría, que son el impedimento temporal y el cese. Lo que facilita o lo que motiva esa lectura eficiente es esa coma que está después de la palabra adjuntos, que no tiene ninguna razón de ser. Pero sí también es censurable que la Procuraduría, de la misma forma que esa coma está errónea, la coma que está después de administrativos la entienda como borrada y entienda que solamente se dan casos de impedimento temporal y cese para aspectos administrativos, en el caso de aspectos administrativos. Ahora, el comentario de nuestro colega me lleva primero a sostener que nos damos cuenta que la interpretación literal, gramatical no es suficiente a veces para entender el sentido interpretativo de las normas. Con eso es un claro ejemplo. Posiblemente hay problemas, no sé, pues han puesto un punto y coma, una coma donde no corresponde y de repente termina haciendo, no permite, en todo caso permite a la otra parte hacer una lectura que no corresponde o no es razonable en todo caso. Pero sí lo que quería indicar al respecto es lo siguiente.
El razonamiento de la Procuraduría fue lo siguiente: ha partido, utilizó el 8, pero el punto de partida es que el doctor Vega es titular de una plaza de primer adjunto. Como primer adjunto desempeña aspectos administrativos, cuando obviamente existe un defensor. Entonces, lo que él dice es, utilizando esa forma de entender el 8, como es primer adjunto, y en su función de primer adjunto, es la máxima autoridad administrativa dentro de la institución, solamente puede hacer, llega a la conclusión de que solamente puede desempeñar funciones administrativas. Por ende, no puede demandar. Él debió completar más bien el razonamiento, indicando de que él no está haciendo ahí la función de primer adjunto, sino está haciendo la función de encargado del despacho. Eso es lo que le faltó. Adrede o no, eso ya está dentro de la justificación que podría haber tenido el procurador. Pero el asunto es que, si bien es cierto, puede haber un problema de la coma, pero el razonamiento, para hacerlo válido y sostenible, tiene que ser riguroso, completo en todo caso. Él no se puede quedar que es primer adjunto, pero aquí no está como primer adjunto, está como encargado del despacho, y como encargado del despacho genera otro tipo de consecuencias o efectos jurídicos. ¿Qué pasó después? Planteamos, y el Tribunal Constitucional obviamente desestimó la excepción y dijo que el defensor del pueblo estaba legitimado para cumplir sus funciones cabalmente, de acuerdo a su mandato constitucional, y por ende también presentar demandas de inconstitucionalidad. Esta excepción se planteó el año pasado y fue resuelta el año pasado también. Ahorita estamos esperando de algún modo que resuelva la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12, que declara secreta toda la información referida a la defensa nacional. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sin más que decir, les agradezco por su atención, y esta es la última sesión y será hasta otra oportunidad.